Hola, hola, buenos días, pequeños estudiantes. Un gusto saludarles nuevamente. Hoy nos reunimos para escuchar un nuevo cuento, ¿sí? Para escuchar un nuevo cuento en nuestra clase de cuentos y lectura. Sí, a través de YouTube. Gracias por vernos, gracias por unirse a esta clase tan importante. Como siempre digo, hay muchas maneras de contar un cuento, la de nosotros es solo una de ellas. Espero que estén buscando sus cuentos, buscando sus lecturas, viendo los dibujitos, viendo los gráficos y no desanimándose nunca, ¿sí? El día de hoy vamos a tener un cuento muy bonito que nos va a dejar una valiosa lección de la honestidad, ¿sí? Se llama Federiquillo y el mentirosillo. Federiquillo el mentirosillo. ¿Cómo se llama? Federiquillo el mentirosillo. Así se llama nuestro cuento del día de hoy. Federiquillo el mentirosillo. Muy bien, vamos a comenzar, por favor. Federico era un lindo niño, pero toda la gente del pueblo lo llamaba Federiquillo. Su nombre era Federico, pero las personas le decían Federiquillo, ¿sí? El mentirosillo. Así le decían, Federiquillo el mentirosillo. ¿Por qué? Bueno, cuando por la noche veía volar un murciélago, oh, ¿sí saben lo que es un murciélago? Sí, es un animalito muy feo. Cuando por la noche veía volar un murciélago, él gritaba muy fuerte, escandalizado, ¡No! He visto volar un dragón en persona. Eso es lo que decía Federiquillo, confundiendo o haciendo creer a las personas de que al ver un pequeño murciélago, él daba a conocer en cambio que había visto un dragón, ¿ya? Lo cual no era cierto, lo cual era mentira y se alejaba totalmente a la realidad. Ajá. Por eso es que las personas empezaron a decirle mentirosillo, ¿ya? Así le empezaron a decir Federiquillo mentirosillo. Muy bien, eso es lo que le empezaron a decir. Pero vamos a ver lo que ocurrió luego de lo que le decían Federiquillo mentirosillo. Bueno, les voy a ubicar rapidito nuestra imagen. ¿Ya? Muy bien. He visto volar un dragón en persona, decía, confundiendo al pequeño murciélago con un dragón. Y cuando después de jugar un buen rato en el jardín de su abuela afirmaba grave y firmemente que había arrancado durante horas enteras las peores malezas de la tierra. He roto todas las malas hierbas de su jardín, mencionaba, cuando no era verdad. Federiquillo, di la verdad, le respondía su mamá, y a su vez Federiquillo gritaba, Mamá, esto es la pura verdad. ¿Ya? Así les decía, esto es la pura verdad, no tengo por qué mentir, no miento. Muy bien, es y seguirá siendo Federiquillo el mentirosillo, decía enojado su padre, y recurría de vez en cuando al severo castigo. No. Un día apareció hecho trizas, se quebró. ¿Pueden creer que se quebró el tazón preferido de mamá y de papá? Entonces le dijeron, Federiquillo, ven acá, ¿qué has hecho? Gritó su mamá. Nada, mintió el niño, nada, yo no hice nada, nada, no hice nada. Estaba en la cocina cuando vi cómo la mesa empezó a moverse, dijo, a temblar. Oh, muy bien. Y todos los tazones saltaron y el de papá más alto que ninguno. De pronto empezó a dar círculos, resbaló, cayó y se rompió. Era mentira, obviamente, no era verdad. Lo he visto con mis propios ojos, mencionó el niño. ¡Mientes! Y lo más triste es que tú mismo crees tus mentiras. Ojalá se te erizaran los cabellos cuando no digas la verdad. Yo no miento nunca, dijo el niño. Nunca miento, dijo Federiquillo. Y se puso a patalear. ¿Sí? ¿Sí saben lo que es patalear? Sí. Cuando hacen muchas rabietas los niños, ¿sí? Entonces sintió
sobre su cabeza un raro cosquilleo y percibió un rumor en sus oídos, como cuando el gato ronronea. Se llevó las manos a los cabellos y se le habían rizado, se le habían hecho rizos, erizados los cabellos. Obstinado, se dirigió al cuarto de su mamá, cogió las tijeras y quiso cortarse los cabellos, pero no pudo. No, 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 no. Mamá, yo he sido quien ha roto el tazón, gritó el niño. Al momento, su cabello volvió a la normalidad, ¿sí? Recuperando así como era un niño lindo. Y así sucedió desde entonces. Si el niño mentía, se le erizaban los cabellos ferozmente. Sí, muy bien. Cuando mentía, se le erizaban los cabellos. Y cuando después decía la verdad, volvían a la normalidad. Pero si esto sucedía en la escuela, imagínense, tenía el inconveniente de que se burlaba de él toda la clase, puesto que le gritaban Federiquillo, mentirosillo, Federiquillo, mentirosillo. Y gracias a ello, Federico perdió la costumbre de mentir, ya no mintió más, y sus padres se sintieron felices. Su madre le regaló un libro de cuentos, como el que tengo, como el que ustedes tienen, como el que tú tienes, y su padre una ejemplar historia de ladrones. Esta dio mucho que pensar al niño, ¿sí? Eran personas malas de la historia que negaban cuanto se les antojaba algo, pero al final recibían muy severos castigos. Y después ya no podían decir ninguna palabra más. Lo importante es que Federiquillo aprendió el que decir mentiras no es bueno. Siempre va a ser malo decir mentiras, así que siempre tuvo que decir la verdad, por más dura o por más difícil que sea. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué los padres de Federiquillo estaban disgustados con él? Creo que era por decir la verdad o por decir la mentira. Muy bien. ¿Qué sucedió? ¿Qué mentira dijo Federiquillo cuando estaba en la cocina a su mamá? Muy bien, algo fue referente a unas tazas. Muy bien. ¿Qué le ocurría a Federiquillo cuando mentía con su cabello? ¿Qué le pasaba? No sé qué le pasaba. Y finalmente, ¿qué le obsequiaron sus padres a Federico al final cuando ya no mintió? Bueno, son preguntas que van a responder. Les quiero agradecer por vernos en nuestra clase de cuentacuentos y lectura. Gracias, por favor. Si Dios lo permite, nos encontramos en la próxima clase en cuentacuentos y lectura. ¿Sí? Hasta pronto. Cuídense mucho.